Hola familia Fundación, qué bendiciones poder estar otra semana juntos en nuestros grupos pequeños, disfrutando de lo que el Señor tiene cada semana para nosotros. En esta serie que estamos hablando acerca de el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu, ¿cierto? Algunos le dicen el fruto, otros los frutos. En ambos casos está correcto, porque estamos hablando de lo mismo. Así que qué tremenda bendición. Creo que hemos aprendido muchísimo estas semanas a través de la palabra del Señor y cómo el fruto que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros se va manifestando en diferentes características, ¿cierto? Bueno, esta semana vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu, pero precisamente acerca del fruto que el Espíritu produce en nosotros, que es la paciencia. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la paz. Bueno, ahora vamos a hablar de la paciencia, un fruto que necesitamos tener en nuestra vida. Es el fruto que el Espíritu Santo puede producir en nosotros si nosotros ponemos nuestras manos en el Señor y permitimos que Él trabaje y que Él obre en nosotros. Así que amigos, tomen su cuaderno, su lápiz, espero que tomen apunte, que anoten las cosas importantes que ustedes van escuchando en esta lección y lo que el Señor les está hablando a cada uno de ustedes. Como le digo toda la semana, esta palabra Dios me la ha hablado a mi vida y ha ministrado mi vida tremendamente. Cada vez que ustedes son ministrados por la palabra del Señor, no olviden que yo soy el primero en ser ministrado por cada enseñanza y por cada lección que estamos compartiendo. Así que vamos a compartir la lección de esta semana, porque creo que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que les mando un cariñoso saludo a todos los que nos ven en nuestros grupos pequeños. Y no se olviden de estar invitando amigos a los grupos pequeños, porque los grupos pequeños son nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar seguro. Ok, vamos a comenzar. ¿Cómo desarrollar nuestra paciencia? Es una gran pregunta, ¿no le parece a usted? ¿Cómo podemos ser más pacientes? Creo que es algo que el Señor necesita trabajar en cada uno de nosotros, porque muchas veces somos muy impacientes. Por lo menos yo me considero una persona muchas veces que soy muy impaciente. La paciencia es la virtud más útil del mundo. La necesitamos en todo momento. Como decíamos en la clase pasada, vivimos en un mundo de constante tensión, ¿cierto? Cuando hablamos de la paz, hablamos de que estábamos en un mundo de constante tensión. Y es por eso que necesitamos la paz, que lo estudiamos la semana pasada, pero también necesitamos tener paciencia en nuestra vida. Miren lo que la Biblia dice en Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Qué tremendo texto de la Biblia. Más vale ser paciente que valiente. En mis oraciones muchas veces le he dicho al Señor, Señor, dame paciencia. Y pareciese que cuando oro así, mis problemas aumentan. No sé si le ha pasado a usted que cada vez que pedimos que el Señor nos dé fe, nos dé paz, como que las cosas comienzan a ponerse un poco más difíciles. Y cuando le he orado al Señor que me dé más paciencia, es cuando mis problemas a veces se han agrandado más. De pronto me pregunto qué está pasando, pero bueno, luego me he dado cuenta que sí, el Señor ha respondido mis oraciones. ¿Saben por qué? Porque los problemas, las dificultades, las irritaciones, los momentos difíciles van dándome cada vez más paciencia, y gracias a los problemas que ya he vivido, ahora puedo decir que soy un poco más paciente. No se olvide que cuando usted le pide paz al Señor, le pide paciencia, Él le ayudará a que usted pueda desarrollar más paz en su vida y más paciencia. Así que si los problemas van aumentando, no se preocupe, porque Dios está respondiendo su oración para darle más paciencia. Dios siempre responde nuestras oraciones. Al probar nuestra paciencia, Dios nos da verdadera paciencia. Cuando Dios prueba lo paciente que somos, realmente está aumentando nuestra paciencia. Es fácil ser paciente cuando las cosas resultan rápido. Es fácil ser paciente cuando todas las cosas marchan bien y salen en el tiempo que nosotros esperamos que salga. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no suceden en el tiempo que nosotros teníamos determinado? Es ahí donde comenzamos a
impacientarnos y hacer o tomar decisiones que muchas veces no nos benefician en lo absoluto. Entonces, quizás usted puede ser una de esas personas que le oró al Señor y dijo, Señor, dame paciencia. Pero ahora mismo, así no podemos orar, ¿cierto? Seguramente el Señor no nos va a dar paciencia al tiro. Dios va a probar nuestra paciencia. Anote eso, Dios va a probar nuestra paciencia para darnos más paciencia aún. Bueno, tenemos algunas situaciones, o 4 situaciones que quiero nombrar, que ponen o miden cómo está nuestra paciencia. Y yo quiero que usted ponga atención en en las siguientes 4 situaciones que muchas veces nos toca vivir. Bueno, la primera situación son las interrupciones. ¿Somos tolerantes con las personas que nos interrumpen? Esa es una buena pregunta. Nos sentamos a comer y nos llaman por teléfono. ¿Cuántas veces no le ha pasado que estaba conduciendo, está haciendo cualquier cosa y le llaman para ofrecerle un plan de celular y usted ya no quiere que lo llamen más y nos interrumpen en las cosas que nosotros hacemos? Y muchas veces estas personas, ¿cierto?, son como muy insistentes en ofrecerte los productos e interrumpen nuestra rutina diaria. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo estamos siendo con las personas o situaciones o cosas que nos interrumpen? A veces tenemos todo planificado y nuestros planes se interrumpen. Saben que las interrupciones están para probar nuestra paciencia. La Biblia nos dice en San Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante, nos cuenta la historia que Jesús estaba orando por las personas y vinieron unos padres y trajeron a sus hijos para que Jesús los pudiera bendecir, para que el Señor pudiera orar por ellos. Pero los discípulos se enojaron porque habían interrumpido la rutina del Señor. Y ahí es donde el Señor habla o menciona este conocido texto que dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos estaban bastante enojados y seguramente reprendieron a un par de padres, ¿cierto? Los retaron ahí porque habían interrumpido la agenda del Señor. Pero el Señor no se hizo problema ante estas interrupciones. Pero los discípulos no reaccionaron de la mejor forma posible. Las interrupciones son algo que nos puede ayudar, una situación que nos puede ayudar a ver o a medir cómo está nuestra paciencia. Hay una segunda situación que son los inconvenientes. ¿Cómo estamos tratando con los inconvenientes de la vida? Los inconvenientes pueden ser situaciones o personas, ¿cierto? Nuestra generación no le gustan los inconvenientes. A nuestra generación le gustan las cosas ahora ya. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas con las cuales nosotros nos estamos criando a nuestros hijos, hoy día nos estamos desenvolviendo, son cosas instantáneas. Tenemos el tiempo de forma instantánea. Usted se mete a su celular y de pronto pone ahí tiempo en Santiago, en Chile, en Quilpué, en Chiloé, en La Serena, bueno, en cualquier lugar. Y de pronto tiene el tiempo de forma inmediata. Usted puede levantar su teléfono y le llega la comida a domicilio. Hay muchas cosas que son instantáneas en la vida. Y nosotros nos estamos acostumbrando a obtener las cosas lo más rápido posible y eso muchas veces no nos ayuda en nuestra paciencia. Entonces a veces hay inconvenientes. Por ejemplo, hablando de inconvenientes, me acuerdo que hace un par de semanas atrás llamamos a McDonald's y pedimos una hamburguesa y llegaron las hamburguesas de mi esposa, de mis 2 hijos y la mía no llegó. Así que sufrí un inconveniente y mi paciencia se había estado agotando porque quería mi hamburguesa. Bueno, hay situaciones que nos pasan. La mayoría de las cosas nosotros estamos acostumbrados a tenerlas de forma instantánea, información, bueno, alimento, etcétera, ¿cierto? Muchas cosas. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 40, nos muestra la historia de una mujer con problemas de paciencia, de Marta y María. Una actitud, ¿cierto? Una de ellas se enojó porque no le estaba ayudando con los quehaceres del día a día y estaba ahí escuchando al Señor y esta mujer se enojó y dijo: ¿por qué el Señor no le dice nada? Bueno, fue un inconveniente y se irritó y su paciencia fue probada y no le salió muy bien. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando frente a los inconvenientes? ¿Cómo estamos solucionando esos inconvenientes que llegan a nuestra vida? Bueno, los inconvenientes nos ayudan a probar nuestra paciencia también. Lo tercero son las irritaciones.
Las irritaciones son cositas que nos molestan, pueden ser situaciones o personas, como les he dicho en los dos puntos anteriores. Actitudes, ¿cierto? Personas, situaciones. ¿Cómo estamos controlando las irritaciones? ¿Qué cosas pueden irritarte? Podríamos hacer una lista de cosas. Una larga fila en el supermercado, una larga fila en el banco, una llamada telefónica, el tráfico en la autopista, el bus, ¿cierto? Que no llega a tiempo, o en mi barrio escuchan música muy fuerte y no me dejan descansar, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos pueden irritar. ¿Cómo estamos reaccionando? Cada uno de nosotros podía hacer su propia lista de cosas que nos irritan. Algunas cosas las podemos controlar y otras cosas no. Bueno, la mala noticia es que la gran mayoría de las irritaciones no las podemos controlar. No podemos controlar que el vecino ponga la música más fuerte. No podemos controlar la fila del banco ni la fila del supermercado. Muchas de las cosas que nos irritan no las podemos controlar. ¿Saben qué? En el libro de Números, capítulo 20, versículo del 10 en adelante, vemos a Moisés irritado, enojado con los israelitas. ¿Saben por qué? Porque era muy desobediente. Y esa irritación llevó a Moisés a desobedecer a Dios. Dios le dice, háblale a la roca para que salga agua. Y él no le habló, sino que la golpeó. Pueden leer esta historia ahí en su casa como tarea. Y se van a dar cuenta que la irritación que vivió Moisés le llevó a desobedecer al Señor. Muchas veces cuando nos dejamos llevar por las irritaciones, a veces pecamos delante del Señor y no le obedecemos. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Muchos de nosotros tenemos irritaciones muy grandes y la mayor parte de esas irritaciones son con personas. Hay personas que irritan nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender la lección de la ostra. ¿Sabe lo que hace la ostra con las cosas que la irritan? Las envuelve ahí en su caparazón y las convierte en perlas muy costosas. Nosotros debemos tener la capacidad o pedirle al Señor que nos dé la capacidad de la ostra, de tomar aquellas cosas que nos irritan, aquellas personas, aquellas situaciones y convertirlas en una verdadera perla. ¡Qué trabajo tan grande!, ¿cierto? Bueno, el Señor puede darnos esa capacidad. Lo cuarto o la cuarta situación que puede probar nuestra paciencia son la inactividad. La mayoría de nosotros preferiría hacer cualquier cosa antes de esperar. Odiamos esperar en una sala de urgencia, en el supermercado, bueno, en muchas cosas. Yo les quiero decir que los que conducimos pasaremos 6 meses de nuestra vida frente al semáforo en rojo. Eso es bastante tiempo. Entonces, la inactividad también es una situación que nos ayuda a probar nuestra paciencia. Somos impacientes con los tipos que conducen a nuestro lado. Nos paramos ahí en el semáforo y da el verde, y ya empezamos a tocar la bocina para que el de adelante se apure y dice, oye, ya, apúrate, muévete luego, ¿cierto? Los que manejamos hacemos eso. Bueno, la mayoría. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros adelante en la luz roja y nos da el verde y nos demoramos 2 segundos y el de atrás ya nos está tocando la bocina? ¿Qué decimos? ¿Qué te pasa? ¿Andas apurado? Pasa por arriba, ¿cierto? No somos tolerantes con el de adelante, tampoco somos tolerantes con el de atrás. Bueno, la inactividad es algo que nos ayuda a ver y a medir nuestra impaciencia, ¿cierto? O falta de paciencia, mejor dicho. Entonces, un ejemplo de paciencia, por ejemplo, lo podemos encontrar en la vida de Job. Job no podía hacer nada en la situación que estaba viviendo, en la prueba que el Señor le había puesto. No podía hacer nada, absolutamente nada, solamente esperar en Dios. Y muchas veces nosotros, amigos y hermanos, no podemos hacer nada, solo podemos esperar en Dios. ¿Saben qué? Podemos aprender mucho de la gente cuando subimos a un ascensor o cuando estamos en una fila. Hay gente que cuando tú estás esperando un ascensor que se mueve de aquí para allá, que toca los botones como 10 veces, a ver, o pareciera ser, ¿cierto?, que el tocar el botón muchas veces hará llegar el ascensor más rápido, pero no es así, no llega más rápido. Nosotros podemos aprender mucho de las personas solamente con observarlas. Nosotros podemos sacar muchas enseñanzas del libro de Job que hablan acerca de cómo tener paciencia y esperar en el Señor. ¿Saben que el 90% de las personas vive apurada? Y hay unos estudios que dicen que la mayoría de las personas que mueren de ataque al corazón
tenían una vida bastante apresurada o muy apurada. Hoy día estamos viviendo una enfermedad que se llama la enfermedad de la prisa. Todo el mundo corre de aquí para allá. Todo el mundo quiere las cosas de inmediato. La inactividad es algo que podría matar a alguien. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos convertirnos en personas más pacientes? ¿Cierto? Porque estamos hablando del fruto del Espíritu que produce paciencia en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos ser personas más pacientes? Ahora, ¿qué es lo que causa la impaciencia? Esa es otra pregunta. La respuesta es la falta de paz. Por eso, a lo mejor Dios intencionalmente puso la paz en la lista del fruto antes que la paciencia. Tú cuando tienes paz vas a tener paciencia, pero cuando no tienes paz, cualquier cosa puede provocar impaciencia en ti, cualquier cosa puede hacerte explotar. Cuando tenemos falta de paz en nuestra vida, casi todas las otras cosas podrían irritarnos. Por eso lo más importante es que también nosotros entendamos que necesitamos tener paz. Y recuerden que estamos estudiando el fruto del Espíritu, sus cualidades o sus frutos, o el fruto o los frutos del Espíritu, como le quieran llamar, en un proceso de crecimiento. Nosotros necesitamos tener paz para poder lograr tener paciencia. Entonces necesitamos desarrollar la paciencia. Cuando tenemos paz, vamos a tener paciencia con todas las cosas, y cuando no tenemos paz, vamos a ser personas muy, muy impacientes. Bueno, ¿saben qué? La Biblia responde la forma en cómo nosotros podemos ser más pacientes. Y anoten ahí en su cuaderno, número 1, desarrolle una nueva perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en personas más pacientes? Debemos desarrollar una nueva perspectiva. Ahora, busque una nueva forma de mirar las cosas. Busque una nueva forma de mirar los problemas, las situaciones que se están produciendo a nuestro alrededor. La paciencia comienza a desarrollarse en nuestra vida cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar. ¿Se recuerdan unas clases anteriores que habíamos hablado acerca de esto? De cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y de mirar las situaciones, vamos a desarrollar una nueva perspectiva que nos ayudará a ser más paciente. Cuando estoy impaciente, es porque tengo una mirada muy limitada y solamente estoy viendo mis necesidades, mis deseos, mis metas, mis intereses, lo que a mí me importa, y eso no está bien por ningún motivo. Entonces necesito ampliar mi mirada, mi perspectiva, y darme cuenta de las necesidades que tienen las demás personas. Entonces, la raíz de la impaciencia es el egoísmo. Cuando soy una persona egoísta y solamente me preocupo de mis cosas, de lo que a mí me beneficia, de lo que a mí me ayuda, siempre voy a ser impaciente. La impaciencia tiene como raíz el egoísmo. Así que eso es una verdad muy profunda. Necesito aprender a ver las cosas desde el punto de vista de las demás personas. ¿Quiere un secreto del éxito? Bueno, aquí va uno. ¿Quiere éxito en su matrimonio? Desarrolle una nueva perspectiva en su matrimonio. Comienza a mirar las cosas desde el punto de vista de su cónyuge. ¿Quiere ser una esposa más exitosa en el matrimonio? Vea desde el punto de vista de su marido. ¿Y usted quiere que su esposa, cierto, ser más exitoso con su esposa? Nosotros deberíamos desarrollar una nueva forma de mirar y ponernos en el lugar de las otras personas. Si nosotros queremos, cierto, ser exitosos en nuestros negocios, deberíamos ver nuestro negocio desde la perspectiva de nuestros clientes. Ese es el secreto del éxito, ponernos en el lugar del otro. Bueno, queremos ser padres exitosos, deberíamos ver la vida o tratar de ver la vida como la están viendo nuestros hijos. Así que mire las situaciones desde el punto de vista de otras personas y descubra por qué se sienten así. La Biblia dice en Proverbios 9:11, en la Nueva Versión Internacional, dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces, para tener paciencia, nosotros necesitamos desarrollar una nueva perspectiva
Y la Biblia nos dice que el buen juicio hace al hombre paciente. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y al tener el punto de vista de Dios o la perspectiva de Dios, obtengo 3 cosas importantes que pueden anotar ahí en su cuaderno. Primero, yo soy un humano, no soy Dios. Todos nosotros somos seres humanos y no somos dioses. Eso Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros también lo reconozcamos, no somos perfectos, no tenemos el control de la mayoría de las cosas que nos suceden. No hay nadie perfecto, solo Dios. Letra A, solo soy un humano. Letra B, no hay nadie perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces esta nueva forma de mirar la vida hará que yo no me defraude con tanta facilidad a otras personas, porque voy a entender que nadie es perfecto y que las personas siempre están sujetas a fallarme o a no cumplir con mis expectativas. El único que nos falla, querida familia espiritual, es Dios. El único que siempre va a cumplir con nuestras expectativas y mucho más allá de nuestras expectativas es Dios. Pero si nosotros no entendemos de que no hay gente perfecta, siempre vamos a estar frustrados, heridos, porque la gente nos defrauda. La gente constantemente defrauda porque no es perfecta. Y letra C, Dios siempre tiene el control de todas las situaciones. Entonces, si nosotros desarrollamos una nueva perspectiva desde el punto de vista de Dios, nos vamos a dar cuenta de 3 cosas: que nosotros solamente somos humanos, no tenemos el control de todas las situaciones, no soy perfecto y no hay nadie perfecto, y Dios siempre tiene el control de todas las cosas y de todas las situaciones. Entonces Dios usará y usa siempre todas las situaciones para cumplir con sus propósitos eternos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 24, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede un hombre entender su propio camino? Entonces, esto quiere decir que podemos experimentar algunas interrupciones divinas, algunas demoras celestiales con el propósito de que Dios forme o desarrolle la paciencia en nosotros. Entonces, a veces el Señor pondrá situaciones, personas, momentos que nos irriten para enseñarnos algo profundo en nuestra vida. Entonces vamos a obtener una nueva perspectiva, aprendemos a ver la vida desde el punto de vista de Dios. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 29 dice lo siguiente: el que es paciente muestra grande discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Qué lindo texto de la Biblia. El que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Eso lo dice Proverbios 14, 29 en la nueva versión internacional. Bien, sigamos, queridos amigos. La paciencia es un signo de madurez. Anote eso y que no se lo olvide, porque yo lo anoté y no se me va a olvidar. La paciencia es un signo de madurez. ¿Ha notado algo? ¿Ha notado que cuando los bebés le piden algo y usted no se los da, se impacientan, se molestan, se enojan, o se hacen los enojados? Bueno, esa es una actitud de inmadurez. La paciencia es un signo de madurez. La madurez involucra la habilidad de esperar, de ser un hombre o una mujer comprensivo o comprensiva, de ser sabio o sabia, que vemos la vida desde el punto de vista de Dios. Por eso debemos desarrollar una nueva perspectiva, porque necesitamos madurar. La paciencia es un síntoma, es una evidencia de madurez. Cuando somos niños espirituales, nos vamos a impacientar. Vamos a querer que Dios responda a nuestras oraciones ya, no la próxima semana, ya. Y si no nos responde hoy, nos vamos a enojar y vamos a tener la misma actitud que la tiene un niño pequeño o un bebé. Vamos a querer las cosas ahora ya. Pero cuando desarrollamos una nueva perspectiva nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre tiene el control de las cosas y que Él siempre tiene la respuesta a nuestras oraciones. Bueno, lo segundo que quiero enseñar en este día es que debemos adquirir también sentido del humor. Debemos desarrollar una nueva perspectiva para ser pacientes, pero también tenemos que desarrollar el sentido del humor. La segunda manera de convertirse en una persona paciente es desarrollar el sentido del humor. Aprenda a reírse de las circunstancias.
Aprenda a reírse de usted mismo. Busque lo divertido en las situaciones complicadas o de las situaciones que le frustran. Le aseguro que siempre habrá algo divertido por el cual reírse. La Biblia dice en Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Hay algunos estudios que dicen que la gente que se ríe más, vive más. Así que si no se quiere morir luego, no sea enojón, no sea enojona. Ríase, disfrute de las situaciones que les toca vivir. A lo mejor son situaciones que le pueden irritar, pero trate de buscar la forma de aprender a reírse de las situaciones complicadas. ¿Sabe qué? La risa es un tranquilizante sin ningún efecto secundario en nuestra vida. Es una medicina natural que alivia nuestro corazón. Muchos comediantes o humoristas famosos nacieron en situaciones muy difíciles, muy precarias, pero ellos aprendieron a reírse de esas situaciones y les dio éxito. Se aprendieron a reír aún de sus problemas y eso les dio mucha fama en el rubro del humor. Bueno, quiero preguntarle algo. ¿Hace cuánto tiempo no se ríe? ¿Hace cuánto tiempo no da o no tiene una sonrisa? ¿Saben qué? Una vez le entrevistaron a un gran humorista y le preguntaron ¿qué hace que sus chistes sean tan chistosos? Valga la redundancia. ¿Qué hace que sus historias sean tan divertidas? Y el tipo le dijo, nada, solamente observo al gobierno y cuento lo que hacen. Y eso es muy chistoso, ¿cierto? Cuando encontramos situaciones en nuestra vida y aprendemos a reírnos de esas situaciones, de los problemas, de las dificultades, ¿sabe qué? Nunca nos va a faltar el motivo por el cual tener una sonrisa en nuestra cara. Proverbios 17:22, en la nueva versión internacional, dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Saben qué? Muchas veces el producto de muchas enfermedades que podamos estar pasando es porque no tenemos la capacidad de ser alegres y de reír de las situaciones difíciles. El ánimo decaído seca los huesos. Así que, hermanos, amigos, alégrese. Alégrese en el Señor. Alégrese y regocíjese. Lea la carta de Filipenses. Cuando el apóstol Pablo habla del gozo, también hablamos acerca de eso. Gócese de todas las situaciones que esté viviendo. Búsquele el sentido del humor a las situaciones difíciles. Comience a reírse y le aseguro que eso va a mejorar su salud. No solamente la física, sino también la espiritual. Quizás en estos precisos momentos usted lo que necesita, más que nunca, es sonreír. Y sonreírle a la vida. Bien. Número 3. Profundice su amor. El tercer paso para ser más paciente es profundizar nuestro amor. La Biblia dice en 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Recuerde, debemos profundizar en amor. ¿Qué es el amor? El amor es paciente. Esto quiere decir que cuando estoy impaciente, no estoy amando, pues el amor es paciente. Y siempre cuando soy impaciente es porque no estoy amando verdaderamente. Cuando usted ama a alguien, usted se va a preocupar de sus necesidades, de sus deseos, de sus dolores, desde el punto de vista de los demás y no solamente del de nosotros. Por eso necesitamos profundizar en amor. Cuando estamos llenos de amor, ¿sabe qué? Es muy difícil que las cosas nos puedan provocar a ira o a enojo. Pero cuando el amor falta en nuestro corazón, cuando nuestro amor no es tan profundo, cualquier cosa nos puede hacer perder el control. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, los unos con los otros en amor. Necesitamos profundizar nuestro amor. ¿Por qué debemos ser pacientes? Por el amor. Las personas y situaciones difíciles harán que nuestro amor se profundice más cada día. Si aprendemos a profundizar nuestro amor por las demás personas, nos pareceremos más al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos profundizar el amor? Porque el Señor lo ha hecho con nosotros, tan simple como eso. Dios ha profundizado su amor para con nosotros. Y si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos tener las características de Dios. Si Dios es paciente con nosotros,
Mi pregunta es, ¿Dios ha tenido paciencia con usted? Pregúntese ahora mismo, ¿el Señor ha tenido paciencia conmigo? ¿Quiere saber mi respuesta? Sí. Conmigo, el Señor, con Juan Acuña, ha sido muy, muy paciente. Su amor conmigo ha sido inagotable. Y su paciencia, extraordinaria. Yo no hubiese tenido tanta paciencia conmigo, sinceramente, pero Dios ha sido paciente. Por eso yo también necesito ser paciente con los demás, profundizando mi amor con ellos. Lo cuarto y último que quiero enseñar en esta lección de grupo pequeño es que debemos depender del Señor. Vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero para ser más pacientes es desarrollar una nueva perspectiva, ver las cosas desde el punto de vista de los demás y desde el punto de vista de Dios. Lo segundo que debemos hacer es adquirir más sentido del humor sobre las situaciones difíciles que estamos viviendo. Lo tercero es que debemos profundizar el amor hacia las personas y hacia las situaciones que nos toca vivir. Lo cuarto es que debemos aprender a depender de Dios. Para ser paciente, usted y yo necesitamos aprender a depender de Dios. El último paso para ser paciente es depender de Dios. La paciencia no es un asunto de voluntad humana, sino es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos enseña a ser más pacientes. Y en este caso nos enseña a depender más de Dios. Desarrollar el fruto del Espíritu por nuestra propia fuerza. No se trata de fingir que la situación o las personas, ¿cierto?, me caen excelente y me pongo una máscara frente a la situación o sobre las personas. No, ser paciente y depender del Señor es cuando le pedimos a Dios que nos ayude a tener paciencia con situaciones o personas que nos puedan irritar. Es ser sincero con el Señor y decir, Señor, mira esta situación, me molesta, me hace impaciente, ayúdame por favor. Cuando nosotros oramos con sinceridad, usted comenzará a notar el cambio, cómo Dios lo va a hacer más paciente, más tolerante frente a ciertas situaciones o ciertas cosas que antes a lo mejor usted era cero tolerancia. Entonces necesitamos depender de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a depender de Él, a creer en Él. La paciencia es una forma de fe, es una forma de confianza en el Señor. Por ejemplo, hay una situación que me está irritando o molestando, persona, situación, circunstancia, y yo le digo, Señor, yo creo que tú eres más poderoso que esta situación o que esta persona. Señor, yo confío en que tú tienes un plan sobre esta situación. Dame la paciencia que necesito para poder sobrellevar esto que estoy viviendo. La paciencia es una forma de fe, es creer que Dios es más grande que tu problema y que Dios tiene el control sobre las cosas que estás viviendo. La fe nos ayuda a ver la vida desde el punto de vista de Dios y nos lleva a preguntarnos lo siguiente, Señor, ¿qué debo aprender de esta situación? No nos lleva a la desesperación. Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta situación? Mira lo que estoy pasando, esto y esto otro, y empezar a reclamar como un bebé. No, cuando Dios obra en nosotros, su Espíritu va a producir paciencia, nos va a enseñar a depender de Dios. Y la pregunta que nos vamos a hacer sobre los momentos difíciles que estamos viviendo es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué lección quieres que yo saque de esta situación? ¿Saben qué? La Biblia nos enseña que Noé tuvo que esperar 120 años para que se cumpliera la palabra que Dios le había dado. Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años para ser padre. ¿Saben qué? Moisés, que fue entrenado para ser el libertador de Israel en Egipto, tuvo que pasar 40 años lejos de su pueblo aprendiendo a ser paciente. Y luego, después tuvo que pasar 40 años más con todo el pueblo de Israel en el desierto para probar su paciencia. ¿Sabe qué? La Biblia es un libro de paciencia. Todos los hombres de Dios tuvieron que ser pacientes. Todas las mujeres de Dios tuvieron que ser pacientes para esperar las promesas del Señor. La Biblia es un libro de paciencia. El tipo de espera o paciencia que es más difícil en nuestra vida es cuando tenemos que esperar a Dios. ¿Saben por qué? Porque generalmente nosotros estamos apurados y Dios no. Dios nunca está apurado.
Es difícil ser paciente cuando estamos esperando una respuesta de Dios. ¿Saben qué? En el libro de San Juan capítulo 11 vemos la historia de Marta, de María, de Lázaro, que eran amigos del Señor, y Lázaro estaba muy enfermo, entonces le mandan a decir al Señor, Señor, ven a ver a tu amigo porque está que se muere. Supongan que el Señor fue avisado un día viernes, entonces era urgente. Le habían avisado porque la enfermedad era grave y se estaba muriendo Lázaro. Entonces lo ideal fuera que Jesús fuera el mismo viernes, o sea, le avisaron esta mala noticia y que el Señor partiera al tiro a ver a su amigo. Pero intencionalmente Jesús se demoró 2 días más, estuvo sábado y domingo, y después fue a ver a su amigo Lázaro, y cuando llegó, adivinen la noticia, Lázaro estaba muerto. Pero el Señor no había llegado tarde, solamente se había retrasado, había sido un retraso divino para mostrar su gloria, su poder y su autoridad. Marta y María pensaron que había llegado tarde. Todos los que estaban llorando habían pensado que el Señor había llegado tarde. Incluso sus discípulos podrían haber pensado que llegó demasiado tarde. Pero cuando Jesús llegó, resucitó a Lázaro, lo volvió a la vida. Yo quiero decirle algo, mi querida hermana, mi querido hermano, amigos de grupos pequeños, familia espiritual. Dios nunca llega tarde a las situaciones de nuestra vida. Dios tiene todo bajo control. A lo mejor en estos precisos momentos usted se siente impaciente por alguna situación que está viviendo. A lo mejor está en conflictos familiares, económicos, de cualquier índole. Y a lo mejor se siente impaciente. El Señor quiere desarrollar la paciencia en usted. Y para eso nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. A lo mejor estás orando por un vehículo, a lo mejor estás orando por una casa, por tu familiar, por tu matrimonio, por tus hijos, por cualquier cosa. Y a lo mejor estás impaciente porque no has recibido la respuesta de Dios o no se han abierto las puertas. Aprende y aprendamos a confiar en que Dios es Dios. Y que Él siempre tiene las cosas bajo control. Que el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Generalmente los tiempos de Dios y la agenda de Dios no es la misma que nosotros. Los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y su agenda no es igual a la nuestra. Pero Dios ve las cosas desde su perspectiva. Y recuerde que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca. Y debemos aprender a confiar, a depender de nuestro Señor para desarrollar la paciencia en nuestra vida. Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites frente al éxito de otros. Todo esto que hemos hablado en este día se trata de fe y de dependencia de Dios. El Señor anhela que confiemos en Él con todo nuestro corazón. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque el Señor ha sido paciente con nosotros. Y nosotros también debemos ser pacientes. Como se ha dado cuenta, hay que desarrollar la paciencia en nuestra vida. Es un gran desafío. Yo necesito ser más paciente en mi vida. Para eso necesito muchas cosas en mi vida. Desarrollar estas 4 cosas que nosotros hemos hablado en este día. Usted necesita adquirir, yo necesito adquirir más sentido del amor. Necesito profundizar el amor. Tengo que tener más sentido del humor frente a las situaciones. Necesito desarrollar una nueva perspectiva de la vida. No ver las cosas solamente desde mi punto de vista, porque eso me transforma en una persona egoísta. Necesito ver las cosas desde el punto de vista de otras personas y principalmente desde el punto de vista de Dios. Y lo cuarto y último que hablamos, y que algo muy importante, es que necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Sabe qué? Esto lleva tiempo. Los frutos en los árboles no crecen de la noche a la mañana. Usted no va hoy día a ver el árbol de manzana y el otro día va a estar cargado con muchas manzanas. No, hay un proceso de crecimiento y de maduración para que el árbol pueda dar su fruto. Yo creo que nosotros somos árboles del Señor. Él nos ha plantado en su reino. Y creo que el tiempo y la madurez y nuestro amor al Señor y nuestra obediencia al Señor van a provocar este crecimiento en nosotros. Y este fruto del Espíritu en nosotros se va a hacer cada día más evidente. Quizás hoy día somos muy impacientes y necesitamos desarrollar más paciencia. No se impaciente por ser impaciente. Tenga paciencia y espere en el Señor, porque Dios
siempre tiene todas las cosas bajo control. Me gustaría orar. Antes que terminemos, me gustaría orar al Señor. Creo que hoy día Dios nos ha hablado profundamente. Quizás hemos sido unos niños espirituales, queriendo las cosas que Dios responda ahora ya. Pero ahora hemos aprendido que debemos ver la vida con sabiduría, desde el punto de vista del Señor. Así que vamos a orar a Dios. Si usted se siente impaciente por algo, te invito a que ore conmigo en esta oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé, Señor, que muchas veces somos unos niños. Queremos las cosas de inmediato y no somos capaces de esperar en ti. La Biblia se trata de paciencia, de fe. Y yo te pido en esta hora con todo mi corazón que tú nos ayudes, Señor, como iglesia a desarrollar paciencia y fe, a depender de ti, a creerte a ti, saber que tú siempre tienes todas las cosas bajo control, a no ser egoístas, Señor, y ver las cosas solamente desde nuestro punto de vista, sino aprender a ver las cosas desde el punto de vista de las demás personas y de ti, Señor. Enséñanos a ser pacientes, haznos madurar en esta área de nuestra vida y que tu precioso Espíritu Santo comience a producir el fruto en nuestra vida, Señor, en todas estas cualidades que hemos hablado cada semana, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos que están ahí, mis hermanas, Señor, que están escuchando esta lección, bendíceles en su grupo pequeño y yo te pido que tú les bendigas de una forma sobrenatural en esta hora. Gracias, mi Señor, por tu amor y por tu paciencia con nosotros. Espero que nos ayudes, Señor, cada día a ser más pacientes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayas orado conmigo. El Señor está en este lugar. Siento su presencia y creo que tú también la has sentido en esta hora. Que el Señor te bendiga. Te amo con todo mi corazón. Te mando un gran abrazo y espero que tengas una excelente semana o término de semana. Que el Señor te bendiga muchísimo y no olvides esta gran lección de poder ser más paciente. Que el Señor te bendiga. Te mando un gran abrazo. Bendiciones.